Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Gabriel Entín y hoy vamos a conversar sobre la independencia de México. Estamos con Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor en la misma universidad de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Rodrigo es autor del libro La Trigarancia, Fuerzas Armadas en la Consumación de la Independencia de México, publicado en la UNAM en 2017. Es un especialista en la historia social de la guerra, en la historia de la independencia de México y podríamos decir de las independencias en América Latina en general. Bienvenido, Rodrigo, es un gusto tenerte en el podcast Historiar. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriel, y me da mucho gusto formar parte de este podcast al que soy un real aficionado y un asiduo escucha, y me da mucho gusto estar de este lado del micrófono ahora. Bueno, comenzamos entonces por la gran pregunta. Estamos ante el aniversario, un nuevo aniversario de la independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre, y la gran pregunta es, ¿cuándo comienza para vos la independencia de México? ¿Por qué el 16 de septiembre es una fecha en México que continuamente se toma como el comienzo de la independencia? Sí, es una pregunta que podría parecer sencilla de responder, pero justo para una persona como yo que se dedica a pensar estos temas no es tan fácil ni tan evidente la respuesta. Creo que una respuesta común en México y en cualquier lugar de Latinoamérica que remita a una fecha concreta tiene que ver con la idea de que la independencia ocurre en un momento determinado, y lo interesante desde nuestro punto de vista es imaginar que un proceso como la independencia no comienza con claridad un día ni termina con claridad otro, y que más bien el hecho de que se conmemore en particular en una fecha tiene que ver con una larga construcción de la memoria pública y del nacionalismo que nos remite de hecho a otras dimensiones del proceso. Entonces, lo que ocurre cada 16 de septiembre en México, o lo que ocurre en mayo en Argentina, o cualquier día que remita a la independencia, es la conmemoración pública del nacimiento de un país, y es como una idea muy biológica, ¿no?, de los estados nacionales, como si en efecto pudieran nacer un día y después madurar y desarrollarse, ¿no? En realidad, lo que me parece más atractivo de acercarnos al proceso independentista es contextualizar ese día de hace 213 años y tratar de ver la serie de contradicciones y de vacíos y de lagunas que el 16 de septiembre de 1810 sigue retando, sigue entrañando, ¿no? Entonces, creo que en la averiguación, en la imaginación de ese momento puntual, podríamos tratar de entender, pues, la gran crisis de la monarquía española, el tiempo de la era de las revoluciones atlánticas, las particularidades de un lugar como el Bajío mexicano, en donde ocurre ese famoso grito de Dolores, que es en realidad el hecho que se conmemora, los actores involucrados, y comenzamos a como descubrir esas capas que un hecho aparentemente cerrado y fijo en realidad entraña, ¿no? Vamos a lo que acabas de mencionar, la necesidad de contextualizar. Hablaste del 16 de septiembre de 1810, hablaste del Bajío, hablaste del grito de Dolores. ¿De qué es todo esto? ¿Qué ocurrió el 16 de septiembre de 1810 y qué es el Bajío? ¿Qué es el grito de Dolores? Sí, es también como un acontecimiento que está transparentemente fijado en la memoria de los mexicanos desde la educación primaria, y que en realidad esa imagen se ha ido construyendo a lo largo de 200 años de repetición y de memoria pública,
pero los fragmentos que contamos para tratar de reconstruir lo que ocurre ese día no son tan numerosos y son en realidad contradictorios. Entonces, lo que podríamos decir con respecto a lo que ocurrió ese 16 de septiembre es que a raíz de una conspiración descubierta en la ciudad de Querétaro, que estaba tratando de retar a un gobierno golpista de la Ciudad de México, es decir, había sido depuesto el virrey legítimo de la Nueva España en 1808, y a partir de esa duda que se engendra en torno a un gobierno ilegal e ilegítimo, la discusión política con respecto a la monarquía española en general, que recordemos que estaba en guerra, que estaba en crisis desde 1808, que el rey Fernando VII estaba preso por Napoleón, es decir, toda la América española está contextualizada en ese escenario crítico. Bueno, en esos 2 años en que se sigue desarrollando esta discusión por canales clandestinos, una de esas muchas conspiraciones es descubierta en la ciudad de Querétaro, y a partir del descubrimiento, de la delación de esa conspiración, entonces en el pueblo de Dolores, uno de los personajes involucrados en esa conspiración, junto con otros cabezas de esa idea de conformar, por ejemplo, una junta en nombre de Fernando VII, entre otras discusiones, ese proyecto es descubierto y entonces se decide ahí en el pueblo de Dolores comenzar apresuradamente un levantamiento popular que tendría que, en primer lugar, retar la idea difundida con respecto a que la Nueva España en particular, pero la América en general, iba a ser entregada a los franceses. Es una idea de defensa de lo español desde América, en primer lugar. En segunda instancia, es una propuesta del fin de la opresión, con todo lo que eso quiera decir. Y en tercer lugar, este personaje clave del Grito de Dolores, que es el cura Miguel Hidalgo, ofrece a quienes se involucren en este levantamiento el fin de los tributos, que era un impuesto particularmente importante para la población indígena, y a quien se involucrara entonces en este levantamiento le ofrecería, si iba a caballo, 1 peso de salario diario y medio peso a quien se involucrara a pie. Eso es lo que los testimonios que después se logran recuperar con respecto a los testigos presenciales de ese día, es lo que podemos imaginar que ocurre ese día. Es decir, es un llamado a quienes están en Dolores para levantarse en contra del gobierno ilegítimo, que es en primera instancia de la Ciudad de México, pero en este contexto de duda con respecto a quién es el que en realidad puede gobernar y encabezar la monarquía española. Ahora, hablaste de muchos acontecimientos juntos, pero en ningún momento mencionaste la independencia. Entonces, claro, ¿por qué primero, quién era Miguel Hidalgo, cura de Dolores? ¿Por qué es tan importante también la ciudad de Dolores y esta región donde se sitúa, que llamamos el Bajío? ¿Y qué relación tiene con lo que mencionabas antes de la crisis de la monarquía, la importancia de analizar los años anteriores y este hecho que parece también extraordinario en Hispanoamérica, que es la deposición de un virrey como Iturrigaray? Años antes, un poco antes, durante las invasiones inglesas, en Buenos Aires se había dispuesto a otro virrey, Sobremonte, pero un contexto distinto, previo a la deposición de Fernando VII por Napoleón. Sí, yo creo que es muy interesante reconstruir el desenvolvimiento de una crisis a partir de distintos ángulos, ¿no? Entonces, si nos ubicamos en Buenos Aires, los actores, las dinámicas, los momentos críticos nos llevan, por ejemplo, a 1806 y 1807, y cómo ahí en realidad el gobierno se altera desde mucho antes, ¿no? Incluso antes de que propiamente estalle la crisis política de la monarquía con los acontecimientos de 1807 y 8. Lo que yo creo que en realidad altera el ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno en la Nueva España es 1808, es esa deposición a un virrey, que es un acontecimiento inédito en la Nueva España, y esa deposición es, digamos,
desde mucho tiempo la historiografía lo señaló así, como la irrupción de la violencia por parte de los sectores que hoy llamaríamos conservadores, pero que en ese momento más bien tendríamos que ubicar alrededor de la Audiencia de México, con personajes de origen europeo, de origen peninsular. ¿Y por qué Rodrigo se lo depone al virrey, estos sectores que llamas conservadores? Sí, es muy interesante porque el desenvolvimiento de las discusiones en el verano septentrional de 1808, es decir, entre los meses de junio y julio y agosto de 1808, la discusión está condicionada por la recepción de las noticias que van llegando de España. ¿Cuáles son esas noticias que después de algunos meses ya venían anunciando estos acontecimientos, pero las verdaderas noticias que escandalizan y digamos, condicionan la discusión pública en la Ciudad de México, y no únicamente en la ciudad, sino en las principales ciudades del virreinato conforme se van recibiendo estas noticias, es que los monarcas de España, que en realidad lo digo en plural porque Carlos IV ya había abdicado en marzo en favor de su hijo Fernando VII a raíz del motín de Aranjuez, pero se hizo ver como si fueran motivos de salud. Entonces, los monarcas de España, tanto Carlos IV como Fernando VII, abdicaban en Bayona en favor de Napoleón. Estas noticias se reciben junto con muchos oficios y documentos de distinta naturaleza, y esto en la Ciudad de México provoca que haya discusiones protagonizadas por dos entidades y que tenían interpretaciones distintas de la naturaleza de esta crisis. Estas interpretaciones estaban protagonizadas por un lado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que está compuesto esencialmente, mayoritariamente por españoles americanos, españoles americanos. Y el ayuntamiento es el Cabildo. El Cabildo es el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno tradicional, la corporación que gobierna la Ciudad de México. Y por el otro lado, la audiencia, que es el máximo tribunal, digamos, pero que también tiene atribuciones de gobierno en muchísimos sentidos. Entonces, en el momento de la recepción de estas noticias, que lo que dejan ver es que hay duda con respecto a quién pueda encabezar la monarquía española, es decir, si es Fernando VII o si es Napoleón, como lo decían los propios documentos, es decir, era una cesión de derechos sucesorios de todos los Borbones en favor de Napoleón, si esto podía ser reconocible o no. Entonces, el primer proyecto que surge como tal en el Ayuntamiento de la Ciudad de México es reconocer a las autoridades instituidas, entre ellos el virrey, pero como para que la autoridad no viniera propiamente del rey, sino de la nación, de la propia, del propio sentido que regía al Ayuntamiento de la Ciudad de México. O sea, es el virrey con el Cabildo de México que quieren formar una junta. Esto al poco tiempo se verá que el proyecto tendría sentido en una junta como las que comenzaban a ocurrir, a surgir en la península española, porque también las noticias van llegando por oleadas, y algunas de estas noticias dejaban ver que en muchas de las ciudades españolas, para encabezar no solo el esfuerzo militar, sino también la política y el gobierno de las provincias, se formaban instituciones de emergencia que eran las juntas. Entonces el argumento era, si había juntas de emergencia en la península española, podía haber en el mismo sentido juntas en América que gobernaran América en nombre de Fernando. Y esta interpretación de la crisis chocaba con respecto a la que tenían los oidores, esencialmente españoles europeos, que decían que no había habido un escenario todavía crítico en América y por lo tanto no tenía que alterarse el sentido del gobierno. Y son ellos los que deponen al virrey Iturrigaray. ¿Y qué ocurre después? Justamente en septiembre de 1808, dado que el proyecto de junta iba avanzando y ya algunas de las ciudades de la Nueva España estaban incluso dispuestas a enviar a sus representantes para que se organizara lo que hoy llamaríamos un Congreso Nacional, es decir, se desata una lógica de gobierno representativo. Esto alteraría el sentido del gobierno de la Nueva España y termina por ser abruptamente degollado a partir de la iniciativa de los propios oidores que deponen al virrey Iturrigaray, es decir, lo apresan y en su lugar colocan
al militar decano, ¿no? Es decir, colocan una figura fácilmente manipulable de manera tal que es la audiencia la que encabeza el gobierno de la Nueva España desde septiembre de 1808. Esto no quiere decir que la discusión y la duda con respecto a lo que estaba pasando en España, digamos, se cancele. Lo único que pasa es que las discusiones se envían a canales clandestinos. Es por esto, por lo que mencionaba hace rato, que en realidad surgen una infinidad de conspiraciones que, por cierto, van relacionadas con la paranoia del propio gobierno, que ve enemigos o profranceses en muchísimos sectores de la población, y en alguno de estos lugares en los que se sigue discutiendo la posibilidad de crear una junta en nombre de Fernando VII que gobierne a la Nueva España, es uno de estos proyectos los que estaban discutiéndose en la conspiración de Querétaro. Uno de los personajes involucrados en esa discusión era este cura del que es muy difícil hablar porque conocemos relativamente poco de sus primeros 57 años de vida y conocemos muchísimo de sus últimos 4 meses cuando encabeza esta rebelión, y es muy difícil imaginarnos ahora a un personaje ilustrado como este, que ciertamente tenía una trayectoria intelectual interesante, es decir, que había sido rector de una universidad de provincia, de la Universidad de Michoacán, una persona inquieta en términos sociales, pero en cualquier caso era un cura que acepta encabezar una rebelión armada. Es decir, esto ya nos pone, digamos, sobre advertencia de las particularidades de un movimiento que se diferencia de lo que veremos en Sudamérica a partir de 1810, ¿no? ¿Y en qué se diferencia? Porque este cura se levanta en nombre de la religión, en nombre de Fernando VII, con el objetivo de formar una junta de gobierno y al mismo tiempo recibe un apoyo popular masivo. Es muy interesante que lo de la Junta en realidad nunca fue un proyecto defendido por el propio Hidalgo, sino que era una idea de la conspiración que sobre todo tenían algunos otros elementos, señaladamente Ignacio Allende, que es uno de los milicianos americanos que se encarga también de coordinar la parte como armada de los primeros meses de la rebelión, pero los escritos con que contamos de Hidalgo nos permiten suponer que nunca estuvo del todo cómodo con la propuesta de la Junta, que en realidad su proyecto sí era instituir un gobierno americano. Es una rebelión que ubica como objetivos en cada uno de los pueblos a los propios españoles y a las instancias de gobierno en las que ellos se encontraban inmersos. Es decir, por ejemplo, sustituye ayuntamientos que estaban compuestos por españoles europeos y nombra españoles americanos, libera personajes de las cárceles. En fin, es un movimiento subversivo, pero que surge en un pueblo de una región extremadamente importante de la Nueva España, importante en términos de producción económica. Es una región muy articulada en términos de mercados, muy poblada, con características como sociodemográficas muy interesantes, porque si bien tiene una mayoría demográfica de sectores indígenas, no eran jurídicamente reconocidos como indios, sino que dependía mucho, por ejemplo, de las haciendas que nutrían con la producción de granos a la producción platera, que es de las más importantes del Virreinato de la Nueva España, y cerquita está Guanajuato. Entonces, lo que quiero decir es que es una zona económicamente muy importante, ¿no? Estamos hablando del Bajío. Estamos hablando del Bajío, y ahí está el pueblo de Dolores, del que era cura Miguel Hidalgo, y por estas características demográficas y por el tipo como de problemas económicos que afectaban más al Bajío, por esta articulación comercial y mercantil incluso, de que gozaba desde hacía décadas, algunos de los problemas atlánticos se notaban más en el Bajío que en otras regiones, y por eso probablemente, y entre otras cosas, la rebelión prende de manera inmediata, y son muchos los sectores involucrados con la producción agrícola que se unen a este llamado, que tenía que ver, entre otras cosas, con la paga diaria, ¿no? Entonces también hay una parte muy práctica de la rebelión, pero que en cosa de
menos de un mes ya tiene varios miles de personas con objetivos nunca del todo precisados o no en un primer momento, ¿no? Y comienza este levantamiento y junto con el grito de Dolores o con el llamado grito de Dolores comienza también la guerra. Es una guerra que si la comparamos, por ejemplo, con las revoluciones en Sudamérica, parecería una guerra con características un poco distintas, comenzando por como mencionabas, la cantidad de gente, el componente también, la cantidad de indígenas que se encolumnan detrás de Hidalgo. Acá, ¿cómo podríamos entender si es así, es tan masivo y también diferente de Sudamérica, las características de este levantamiento? ¿Es importante que haya un cura encabezándolo? ¿Es importante que hable del rey, de la Virgen de Guadalupe? ¿Podrías comentar un poco estos aspectos del levantamiento y de la guerra? Claro, la primera etapa del levantamiento es masiva, es populosa. Imaginemos que en un contexto en el que las ciudades más pobladas, como la Ciudad de México, no superaba los 120, 140 mil habitantes, es decir, tenemos que imaginarnos ese mundo. En el momento más importante de la rebelión de Hidalgo, eso que se ha dado en llamar ejército insurgente, pero que tendríamos que imaginarlo como mucho más desarticulado de lo que un ejército en realidad es, llegó a tener casi 100,000 personas, ¿no? Entonces sí fue un levantamiento masivo, como en realidad nunca se había visto algo así en la Nueva España. Yo me atrevería acaso a compararlo con la gran rebelión de Tupac Amaru en Perú en los 1780, sobre todo por la composición de esas masas medianamente organizadas y muy mal armadas, ¿no? Entonces es esta primera etapa de levantamiento que sí tiene visos de guerra civil, también tiene visos de revolución, es muy fugaz. Es decir, la etapa que encabeza Hidalgo en el contexto del proceso independentista son en realidad 4 meses, 5 meses, ¿no? Entonces es extremadamente violento, es como una vorágine revolucionaria, pero termina muy pronto, lo que no quiere decir que termine la rebelión o la revolución, sino que se suceden otras etapas en las que la organización, tanto militar como política, tiene otras características, ¿no? Pero yo creo que estos primeros 4 o 5 meses son los que pueden marcar diferencias más claras con respecto a lo que vemos en Sudamérica. Y me parece que eso responde, entre otras cosas, a que es un movimiento que surge en una región como el Bajío, con las características que hace rato explicábamos, a diferencia de lo que vemos en Sudamérica, que son movimientos que en primera instancia surgen de las grandes capitales o de las ciudades, ¿no? Este es un movimiento que tiene características más rurales, ¿no? Y eso explica por lo menos estos primeros meses. Y esta primera etapa es también el avance de Hidalgo por el territorio hacia la Ciudad de México, y termina ¿cuándo? Va y viene. El avance es muy, muy rápido del Bajío hacia la Ciudad de México en los primeros 3 meses. En realidad, por una suerte de victoria pírrica militar a las afueras de la Ciudad de México, digo victoria pírrica porque en términos militares gana el contingente insurgente esa batalla, pero la pérdida de elementos es muchísima, la dispersión de estas masas poco organizadas es altísima. Entonces, entre otras razones por esa, el contingente insurgente no logra tomar la Ciudad de México, y a partir de ahí solo se repliega y se divide. Entonces, la zona afectada por esa primera etapa de la rebelión es el Bajío, es lo que hoy ocupan los actuales estados de Michoacán, del occidente de México también hasta Jalisco, y hay un momento como de reorganización del gobierno insurgente, cerca de diciembre de 1810, en donde Hidalgo trata de asentar una suerte de gobierno, de estructura gubernativa en una ciudad importante como es Guadalajara. Pero esto en realidad termina en enero por otro acontecimiento militar, por otra batalla, y es ahí cuando comienza el declive de esta primera etapa de levantamiento,
y usualmente, digamos, el relato patriótico tradicional y la historiografía va relacionando la evolución del movimiento insurgente con los líderes, ¿no? Entonces, no sé si esto es del todo ilustrativo, pero bueno, es cierto que a la caída de los primeros cabecillas encontramos como un movimiento con distintas características que es interesante, que son los momentos en los que alcanza, por ejemplo, con mayor claridad organización política, como es el surgimiento de una Junta Nacional Americana, que de nuevo habla en nombre de Fernando VII, después un congreso en 1813, la Declaración de Independencia en 1813. Pero antes de ir hacia ahí, te quería preguntar, ¿quiénes luchan contra estos insurgentes y qué es lo que termina sucediendo con Hidalgo? Sí, en realidad la organización de los contingentes contrainsurgentes también es digamos, una respuesta que comienza a surgir conforme la propia rebelión. Es decir, no hay en realidad una estructura armada perfectamente organizada antes en la Nueva España, y esos contingentes armados están compuestos igualmente por americanos, también por mestizos, también por indígenas, y esos contingentes comienzan a adquirir, digamos, entrenamiento militar en la propia guerra. Es decir, es muy importante señalar que es una guerra muy cruenta por estas características y que afecta grandes espacios de la Nueva España, ¿no? Entonces, si lo que vemos, por ejemplo, en Venezuela o en la Nueva Granada, en las etapas más importantes del conflicto, cuando recordarán los escuchas la guerra a muerte de Bolívar en 1813 y 1814, acá ocurre desde antes, en la Nueva España ocurre desde antes, y sí es una guerra que muchos llaman después como guerra civil, porque pareciera que los contingentes tienen composiciones similares, es decir, están igualmente encabezados por grupos españoles americanos, en algún caso también españoles europeos, pero que las masas armadas no tendrían que remitirnos a ejércitos perfectamente organizados en ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces sí hay un sentido de guerra civil que se sigue desarrollando particularmente en los primeros 5 años de la revolución. Bien, y entonces Hidalgo termina siendo capturado. Hidalgo termina siendo capturado y es fusilado a mediados de 1811 en el norte del país, porque en realidad el proyecto de estos primeros líderes insurgentes era desplazarse hacia Estados Unidos para conseguir apoyo, ¿no? Entonces parece que ya es una etapa de cambio del movimiento insurgente. Si te parece, Rodrigo, vamos a una pausa y volvemos. Adelante. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Continuamos conversando con Rodrigo Moreno sobre la independencia de México. Rodrigo, habíamos terminado en esta primera etapa con la ejecución del cura Miguel Hidalgo de Dolores. ¿Qué sucede después? El cura es ejecutado, pero la rebelión continúa. ¿Se habla de la independencia? ¿No se habla de la independencia? ¿Cambian las consignas? No cambian, pero de hecho aparece con mayor fuerza de nueva cuenta el nombre de Fernando VII. Después de la etapa de Hidalgo hay un momento como de organización política que entra en coincidencia, y esto me parece muy interesante, con, digamos, los impulsos institucionales de toda la monarquía española. Es decir, después de la caída de Hidalgo, jefes insurgentes en realidad lo que gestionan es la conformación de una junta, y esto es importante, ¿no? Es el proyecto de la junta del que venimos hablando desde 1808,
desde luego es una junta distinta a las que ocurren en Sudamérica porque no está en una capital, es una junta de individuos electos entre los propios jefes insurgentes y esta se llama Junta Nacional Americana. Me parece interesante hacer la comparación, digamos, con Sudamérica porque el esquema, la respuesta institucional es la misma, ¿no? Entonces, después de Hidalgo, lo importante es esto, es decir que aunque no hay un liderazgo tan claramente identificado, sí son los propios jefes insurgentes los que se dan a la tarea de organizarse políticamente y esta junta trata de mantener cierta cohesión, aunque lo cierto es que el movimiento sigue dispersándose y sigue, digamos, alterando la vida cotidiana de las provincias y sigue esta guerra desarrollándose en buena parte de la Nueva España, ¿no? Cuando hablas de jefes insurgentes, me imagino que hay uno que se destaca entre todos, que es José María Morelos, que es otro cura. Todavía no es el momento de Morelos, pero efectivamente es, digamos que si queremos englobar como una segunda etapa insurgente e identificarla con uno de sus caudillos, es Morelos, aunque ciertamente Morelos está, digamos, palpitando desde el tiempo de Hidalgo, o sea, se conocen. Es Hidalgo quien comisiona a Morelos a que insurreccione el sur de México, es decir, el rumbo de, digamos, para que se ubique fuera de México, el rumbo de Acapulco, es comisionado por Hidalgo. En realidad la carrera militar, es curioso hablar de carreras militares cuando son curas los caudillos de esta rebelión, pero la carrera militar de Morelos empieza un poco tiempo después, es decir, entre 1811 y 1812 el protagonismo es el de esta junta, que tiene a un abogado, que tiene a un cura, que tiene a un miliciano también, y que están tratando de cohesionar a los muchos jefes que se ha dado la misma guerra, ¿no? Que se ha dado la misma rebelión. Entre ellos uno es Morelos, que justo por la destreza militar, según consta pues por los propios triunfos que le granjean el dominio de buena parte de las provincias del sur, es esa propia fuerza militar la que también le da una mayor potencia política. Y el elemento religioso, porque son curas también, sí, junto con... es relevante porque una de las banderas de estos levantamientos es la Virgen de Guadalupe. Sí. Que ¿es importante esto o no? Y esta sería otra particularidad respecto a las revoluciones en Sudamérica, ¿no? Sí, quizás es más visible, tanto por los símbolos con los que se gestiona la rebelión, cuanto por sus caudillos. Sin embargo, creo que todos los movimientos independentistas de América tienen un carácter religioso ineludible. Se está hablando siempre de la defensa del rey, cuanto de la defensa de la religión y de la iglesia. Se entiende que estas son los emblemas y los pilares de la monarquía que están siendo atacados por Napoleón, que están siendo retados por el gobierno de José Bonaparte, que es quien en realidad tendría que estar gobernando en España, y entonces me parece que todos los movimientos en América más o menos tienen una base religiosa, tienen un soporte religioso, pero es cierto que en la Nueva España es muy visible que los propios líderes del movimiento armado y los más importantes líderes del movimiento armado sean curas, ¿no? Esto sí vamos, es algo que sigue llamando la atención, y que se hable de las destrezas militares de una persona como Morelos, que por cierto, a diferencia de Hidalgo, era un cura de menor perfil, de menores luces intelectuales, pero en contraposición de mayores destrezas militares y de gestión de movimientos armados, y nada de esto podría preverse en una carrera eclesiástica, ¿no? Pero sí es indudable que el elemento religioso, tanto en términos simbólicos cuanto en términos de los líderes, es importantísimo en la insurgencia novohispana. Ahora, dijiste que son movimientos por la independencia, pero al mismo tiempo en nombre de Fernando VII. Sí. ¿No es esto contradictorio? ¿Podrías aclararlo? También todos los movimientos independentistas en América tienen en algún punto la bandera de Fernando VII. Recordemos que desde 1808 es el monarca, digamos, cautivo de Napoleón.
la propia guerra en España se está peleando en nombre de Fernando VII, son movimientos fernandistas siempre, entonces de lo que se está disputando es del nombre de Fernando, es del gobierno que se puede gestionar en nombre de Fernando tanto en España cuanto en América. Entonces, en algunos casos, estos movimientos prescinden más rápidamente del nombre de Fernando, como puede ser, por ejemplo, Venezuela. Pero en la Nueva España, el movimiento de Hidalgo es más reticente a emplearlo con mayor claridad. En el momento de la Junta Nacional Americana que mencionaba hace rato, de nuevo aparece muy claramente, e incluso se llega a hablar en documentos, digamos, privados de los líderes insurgentes como de la máscara de Fernando VII, como si en realidad este fuera un ardid político para atraer a amplios sectores de la población e incluso criollos, digamos, reticentes a romper con las estructuras, bueno, que podrían ver en esto el mantenimiento de la fidelidad al monarca, ¿no? Entonces, el nombre de Fernando VII se mantiene, por lo menos en el caso de la Nueva España, hasta 1813, en el que encontramos ya una declaración de independencia de la América Mexicana, y esa declaración de la independencia después evoluciona en un texto constitucional de carácter provisorio, pero de nuevo es interesante ver cómo esta evolución institucional es muy semejante en toda América. Es una junta que en algún punto puede declarar una independencia, que se convierte en Congreso, y ese Congreso se da una constitución que trata de formar una nación, ¿no? Los nombres son sintomáticos, ¿no? Acá estamos hablando, por ejemplo, de la América Mexicana o de la América Septentrional, todavía no es el nombre de México. Ahora, pero estos insurgentes controlan poco el territorio, o digamos, en México, ¿quién está? ¿Qué es lo que está sucediendo al mismo tiempo desde los que combaten a los? Claro, es importante señalar que es un movimiento que nunca toma la capital. El gobierno de la Ciudad de México es relativamente estable. Habíamos hablado del golpe en 1808, de una audiencia gobernadora. Después, desde la propia España, en guerra, se envía a un militar. El Consejo de Regencia envía en 1810 a Francisco Javier Venegas como virrey, pero es interesante señalar que no es un virrey enviado por el rey, sino ya por los organismos emergentes que están haciendo la guerra en España. Este virrey, que es un militar que trae la experiencia de la guerra contra Napoleón, gobierna la Nueva España de 1810 a 13, y en 13 todos estos personajes se encuentran ubicados casi siempre en la Ciudad de México, con la estabilidad de las instituciones más importantes de justicia, de hacienda, eclesiásticas, por ejemplo. Y este virrey militar en 1813 es sustituido por Félix María Calleja, que era el militar más destacado de la contrainsurgencia, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo también hay una especie de militarización del gobierno novohispano, justo como respuesta a las características de la rebelión armada. Ahora, ¿por qué crees que en México no se habla de revolucionarios o de revolución y, como muchas veces venís mencionando, de insurgencia e insurgentes, ¿no? A diferencia de lo que sucede con las revoluciones de América del Sur y los revolucionarios. Yo creo que esto se explica a partir de la tradición del siglo XX, que tiene por revolución única a la Revolución Mexicana. Pero es cierto que en el momento de la independencia, en el momento del desarrollo de la insurgencia, sí se habló de revolución y de revolucionarios, y es muy importante señalar que los primeros relatos de la independencia como historia se hacen en nombre de la Revolución Mexicana. Es decir, por ejemplo, el primer texto más importante que le trata de dar sentido a este proceso es el de Carlos María de Bustamante, que se publica como entre 1824 y 27 y se llama Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana. Esto, si lo dijéramos hoy, causaríamos gran confusión, porque la Revolución Mexicana es la de 1910, ¿no? Entonces, desde que ocurre la Revolución Mexicana, pareciera que este movimiento se apropia del nombre revolución, y entonces es más fácil identificar a la de 1810 como independencia o como insurgencia, y a sus personajes y caudillos como insurgentes y no tanto como revolucionarios, ¿no? Volviendo entonces a
junta esta americana de la Sí. que hablabas y a Morelos, estamos en una segunda etapa Sí. de la independencia. ¿Cómo continúa? ¿Qué es lo que sucede? Hablaste también de Calleja, que era un militar Sí. muy preparado. ¿Continúa la guerra en todo el territorio? ¿Qué sucede con Morelos? Pues son los años más interesantes para observar la estabilización muy relativa de la insurgencia como gobierno regional en algunos lugares. Insisto que nunca toman la Ciudad de México, pero es cierto que sobre todo gracias a Morelos logran estabilizarse en lugares como Oaxaca, por ejemplo. Y en otros lugares también queda muy claro que la insurgencia está siendo en realidad el gobierno efectivo, ¿no? Por ejemplo, al norte del actual estado de Puebla, o en lugares de Tierra Caliente de Michoacán, de Jalisco, en fin. Son los momentos más importantes de la insurgencia como como movimiento armado, pero también como movimiento político, también por este desarrollo institucional que veníamos refiriendo hace rato. Esto estoy hablando entre 1811 y 1815. Lo que ocurre después es no solo la caída militar de Morelos, por una serie de acontecimientos propiamente bélicos. Morelos es apresado en 15 y es fusilado a finales de 1815, sino que también en el contexto de todo el desenvolvimiento de la política de la monarquía española es el regreso de Fernando VII en 1814, y tras este regreso es el fortalecimiento de las instancias de poder en toda América, es el envío de cuerpos expedicionarios mucho más organizados, y entonces a partir de 15 encontramos una suerte de declive de la insurgencia más visible y más políticamente organizada. No quiere decir que la rebelión termine, casi siempre se ubica entre 1816 y 1820 una etapa de guerra de guerrillas, muy semejante también a lo que vemos en algunos años en Venezuela y en Nueva Granada, y esta etapa de guerra de guerrillas, supone dispersión, supone menos visibilización de la insurgencia. Desde luego las grandes ciudades del virreinato son recuperadas, las que habían caído, ¿no? Entonces es unos años en los que pareciera ser que el movimiento claudica, termina, ¿no? Este declive entre 1815 y 20 con Fernando VII gobernante como monarca absoluto de la monarquía española. Y si tenemos entonces esto que parecería ser una suerte de estabilidad, sí, y un control en gran parte del territorio de el gobierno realista, ya con la vuelta de Fernando VII, ¿cómo continúa la lucha por la independencia y cómo se llega entonces a una declaración de independencia? Sí, todo parecería indicar para 1819-20 que la independencia es un proyecto terminado, y que en todo caso lo que hay que hacer es controlar a los pocos focos guerrilleros que se mantenían activos en esos instantes. Pero al menos a mí me parece que el elemento que altera por completo esa escena es en la propia España, en 1820, el restablecimiento de la constitución política de la monarquía, es decir, la nueva vigencia del texto constitucional que había regido entre 1812 y 14, al que ahora se ve obligado Fernando VII a jurar. Creo que altera el sentido de gobierno de la Nueva España y del resto de la América española, que se seguía reconociendo como parte de la monarquía. Estás hablando de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es restablecida en marzo de 1820. ¿Y por qué tiene tanto impacto en México? Entre otras cosas porque primero altera el sentido del gobierno, es decir, las instancias y las corporaciones que gobernaban a la Nueva España y a la monarquía española en términos generales cambian, y cambia también la lógica de esas instancias de gobierno. Es decir, tiene que haber elecciones en todos los niveles, por ejemplo, elecciones para enviar diputados a cortes, pero también elecciones para formar instancias de gobierno provincial. Las diputaciones provinciales tienen que volverse a instalar o instalarse por primera vez los ayuntamientos constitucionales en todos los pueblos que tuvieran más de 1000 almas. Es decir, es toda una, si lo queremos llamar así, una revolución política en la Nueva España. Es una activación de las discusiones con respecto a esos procesos electorales, pero también todo lo que se podía discutir al amparo de la libertad de imprenta, ¿no? Es de nuevo un gobierno constitucional.
este gobierno constitucional también desde luego afecta a algunos sectores más claramente conservadores o tradicionales, pero en términos generales es la alteración del escenario, de la escena política en la Nueva España en 1820. O sea, que lo que estás planteando es que se puede pensar la independencia como una respuesta conservadora a esta revolución que implicó la restauración de la Constitución de Cádiz. Es la interpretación tradicional, a mí me parece que tiene un pie de verosimilitud, pero no lo explica todo. Yo creo que sí hay indudablemente un soporte, un eje conservador en el movimiento independentista de 1821. Por ello podemos ubicar fácilmente, por ejemplo, a cabezas eclesiásticas, es decir, a obispos apoyando este nuevo movimiento del que ahora hablaremos en 1821. También podemos ver a militares de mediano rango, podemos ver a los grandes capitalistas, digamos, de la Nueva España apoyando con dinero este movimiento. Es decir, sí hay elementos que nos hacen ver que ese independentismo de 1821 tiene un perfil reaccionario, en el sentido de que reacciona al nuevo estado de cosas, pero me parece a mí muy importante tratar de dibujar esa escena de 1820 constitucionalizada, porque lo que estamos identificando es un montón de gente volcada en instancias de gobierno y discutiendo cosas. Eso en realidad no puede subordinarse. Eso tiene que inscribirse al movimiento independentista de 21, que entonces yo creo que tiene muchas facetas, muchos perfiles, muchos intereses, y que ciertamente tiene, entre otros, un eje que sí creo que concilia a todos los involucrados, que es el de la búsqueda de la paz. Es decir, son 11 años de guerra que, aunque hemos visto que tiene vaivenes y que tiene momentos un poco más controlados, la guerra ha seguido activa durante 11 años, y creo que es un movimiento que lo que busca es, en términos muy amplios, esto es desde luego mañoso y discutible el término, pero busca pacificar a la Nueva España, y una de las soluciones para pacificar a la Nueva España es obtener una independencia que sí es una ruptura formal con la monarquía española, pero que es una independencia muy peculiar, porque es un tipo de independencia que respeta al rey, que respeta el nombre de Fernando VII, y que de hecho se vuelve a hacer en nombre de Fernando VII, y ofrece el trono del Imperio Mexicano a Fernando VII siempre y cuando jure fidelidad en México para una nueva constitución que tendría que hacerse en cortes mexicanas. Entonces es un movimiento constitucionalista, pero que no reconoce plenamente a la Constitución de Cádiz, sino que tendría que haber una constitución hecha acá, y que reconoce a Fernando como cabeza de ese imperio independiente, pero que le exige que venga a gobernar acá. Y esto sería una cuarta etapa, porque habíamos hablado de una primera etapa con Hidalgo, una segunda etapa con Morelos, sí. Una tercera etapa, entiendo, sería la estabilización. La guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas 1815 y 20. A partir de la restauración de la Constitución de Cádiz, una cuarta etapa. Acá, ¿qué sucede en esta cuarta etapa con esta guerra de guerrillas, con los antiguos insurgentes? Sí. ¿Y quién termina declarando la independencia? Es muy importante la pregunta, porque efectivamente esos focos guerrilleros seguían activos y se involucran en este independentismo de nuevo cuño de 1821, y con su inscripción en este independentismo también vemos demandas mucho más radicales, tanto en sentido político cuanto en sentido independentista. O sea, sí es una independencia formal la que se busca en 21, y esta última etapa, que en términos mexicanos, para diferenciarla de la de 10, se sigue llamando consumación de la independencia, pero que en realidad es la etapa de la independencia, es la que obtiene la separación real, formal, con respecto a la monarquía española, y el establecimiento de una cosa muy rara que fue el Imperio Mexicano en septiembre de 1821 como entidad política independiente. ¿Y ahí quién es el emperador? Bueno, claro, en primera instancia se ofrece ese trono a Fernando VII, una vez que se sabe que Fernando rechaza
ese ofrecimiento y que junto con él también lo rechazarían todos los miembros de la familia gobernante y de cualquier casa reinante europea, entonces en 1822 se discute la posibilidad de que las propias Cortes o Congreso mexicano designen a un emperador. Entonces, ante la falta de un monarca europeo, son las Cortes mexicanas las que designan al que en ese momento era la cabeza política más visible del nuevo imperio, que fue el personaje que encabezó el independentismo de 1821, Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces es así como encontramos a este miliciano americano, michoacano, primero convertido, que fue un militar realista los primeros años de la lucha, primero convertido en jefe independentista en 21 y al poco tiempo, una vez que ese movimiento triunfa, convertido en emperador y después un emperador depuesto a los pocos meses. Y ejecutado, ¿no? Y ejecutado en 1824. Ahora, parecería con la declaración de la independencia y la constitución de un imperio que México recorre una historia excepcional de las independencias en Hispanoamérica. ¿Esto es así? ¿Lo ves así o no? En términos imperiales, no. En términos imperiales yo veo tres casos muy distintos uno del otro. El primero es Haití, el segundo es Brasil y el tercero es México. El más longevo de los tres es Brasil, pero es interesante ver que apelan a una idea política, a una estructura que en realidad no vemos en el resto de América, ¿no? Entonces hay por lo menos 3 imperios independientes en algún momento, aunque son fugaces. El de México es muy efímero, pero esa idea de imperio mexicano digamos que dura 2 años y que involucra una territorialidad mucho más amplia que lo que ubica el actual Estado mexicano. Bueno, tiene su propia dinámica, sus propias motivaciones, pero en ese sentido, digamos, no es propiamente excepcional. O sea, sí hay otros 2 casos imperiales en América. Muchísimas gracias, Rodrigo, y a nuestros oyentes los esperamos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Muchas gracias, Gabriel.